Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el profe Alex y en el día de hoy vamos a resolver un problema donde involucra el desplazamiento y la trayectoria. Esto es un problema relativamente fácil, simplemente para comprender el comportamiento del desplazamiento y la trayectoria. Entonces, teniendo un problema como este, donde dice que un objeto que inicialmente está en el punto 1,1, recordando que cuando tenemos una coordenada como esta, el primer número corresponde al eje de la X y el segundo número corresponde al eje de las Y. Entonces, el punto 1,1 sería el punto 1 de las X y el punto 1 de las Y. Este sería el punto 1,1. Entonces, inicialmente el objeto estaba en esa posición. Dice que este objeto se desplazó hacia el punto 4,1. El 4 sería la X y el 1 sería la Y. Entonces, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. 4 de X me dice y 1 de Y. Entonces, el punto donde se desplazó sería este que está aquí. 4 de X y 1 de Y. Entonces aquí inició, le voy a poner la I de inicio y aquí la F de que finalizó. Aquí fue el punto de inicio y aquí fue el punto final. Pero él no se desplazó en una línea recta. Él lo hizo siguiendo este camino. Él se desplazó hacia 1,2. 1 de X y 2 de Y. Entonces 1 de X y 2 de Y. Él se desplazó hacia ese punto. Él se desplazó hacia ese punto. Luego se desplazó hacia el punto 2,2, 2 de X y 2 de Y. 2 del eje de las X y 2 del eje de las Y. Él se desplazó hacia ese otro punto. Hasta ese punto. Entonces, él se desplazó para acá. Luego que se desplazó desde ese punto, luego se desplazó al punto 3,2, 3 de X y 2 de Y. Entonces vendría siendo este punto que está aquí. Quedó un poco... Entonces hasta ese otro punto, 3,2. Luego de 3,2 se desplazó hacia el punto 4,2, 4 de X y 2 de Y. 4 de X y 2 de Y vendría siendo ese punto que está aquí. Este punto que está aquí se desplazó para acá. Entonces el punto final fue 4,1. Entonces él luego se desplazó para acá. Entonces, analizando este problema, el primero me dice el problema que estaba en el punto 1,1, que es este que está aquí, y se desplazó hacia el punto 4,1, que es este que está aquí, y siguió ese camino que está ahí. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cuál fue su desplazamiento y cuál fue su trayectoria? Recordando que el desplazamiento se calcula con esta fórmula que está aquí, esto aquí representa el desplazamiento, es igual a posición final, significa esto, menos la posición inicial. Si vemos, el movimiento que él hizo fue para esa dirección, en el eje de las X. Entonces, en el eje de las X, la posición final fue 4 y la posición inicial fue 1. Entonces, yo voy a decir delta X es igual posición final, que como el movimiento fue para acá, entonces me quiere decir que el movimiento fue en la misma dirección de la de las X. La posición final fue 4. Me dice la fórmula menos la posición inicial, pero la posición inicial es 1. Entonces, delta X o desplazamiento sería igual a 4 menos 1, 3. Entonces, la trayectoria no es más que sumar todo el recorrido que él hizo. Entonces, si sumamos el recorrido que él hizo, él estaba aquí. Entonces, sumando
1, 2, 3, 4 y 5. Su trayectoria fue 5 unidades. 5 unidades. Al igual que el desplazamiento, fueron 3 unidades. Entonces, ahí estaría respondido su desplazamiento, 3 unidades, y su trayectoria, 5 unidades. Si con este ejemplo no quedó claro, explicando ahora un segundo ejemplo, dice que en un plano como este, un móvil se desplazó desde el punto 2,3, recordando, la primera coordenada corresponde a X, la segunda coordenada corresponde a Y. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, 2,3 sería 2 de X aquí y 3 de Y aquí. Entonces, el punto 2,3, ubicándolo, sería este. Este es el punto 2,3. Entonces, ese fue el punto de inicio. Le voy a marcar una I para saber que ese fue el punto de inicio. Dice que se desplazó desde 2,3, aquí lo marqué, hasta 2,7. 2 de X, 7 de Y. Entonces me ubico en el 2 de las X, que es este mismo, y el 7 de las Y, vendría siendo aquí. Entonces marcaría este punto aquí, que este punto fue el punto final, el punto de llegada. Él se desplazó desde aquí hasta aquí, pero me dice el problema que para esto siguió un camino en específico, que fue este camino que está aquí. Entonces yo voy a marcar ese camino que ahí está. Me dice que el primero se desplazó hacia el punto 1,3, 1 de X, 3 de Y. Entonces 1 de X, 3 de Y. El punto 1,3 vendría siendo este que está aquí. Entonces el primero se movió hasta ese lado, hasta el punto 1,3. Luego me dice que se desplazó hacia el punto 1,4, 1 de X, 4 de Y. 1 de X, 4 de Y. Entonces el punto 1,4 sería este que está aquí. Entonces él se desplazó luego hacia esa dirección. Después de 1,4 se movió hasta 1,5, 1 de X, que vendría siendo este, y 5 de Y, vendría siendo aquí. Entonces el punto 1,5 sería ese que está ahí. Entonces él se desplazó hacia allá. Luego de 1,5 se desplazó hacia 2,5, 2 de X, 5 de Y. Entonces él se desplazó 2,5, vendría siendo aquí 2,5. Entonces el punto 2,5 ahí, él se desplazó luego hacia esa dirección. Luego de 2,5 se desplazó a 2,6, 2 de X, 6 de Y, vendría siendo más o menos aquí. Aquí. Entonces él se desplazó hacia acá. Y luego del punto 2,6 se desplazó al punto 3,6. 3 de X, 6 de Y. Vendría siendo aproximadamente aquí. Más o menos aquí 3 de X, 3 de X y 6 de Y. Entonces él se movió para acá. Por último se movió al punto 3,7, 3 de X aquí y 7 de Y aquí. Entonces el punto 3,7 vendría cayendo más o menos aquí, 3,7. Entonces él se desplazó para acá. Entonces por último llegó hasta el punto final. Entonces si él estaba aquí en 3,7, llegó hasta el punto final, que fue hasta aquí donde dice 2,7.
Entonces, él se desplazó desde aquí, desde 2,3 hacia 2,7, pero no siguió una trayectoria recta. Él primero arrancó para acá, para la izquierda, y hizo ese camino que está ahí. Entonces, si yo me fijo, la dirección donde él se movió fue para acá, para arriba. Entonces, esa dirección corresponde al eje de las Y. Para arriba o para abajo corresponde para el eje de las Y. Entonces, en el eje de las Y, el primero estaba ubicado en el punto 3 y se desplazó hacia aquí, hacia el punto 7. Entonces, el desplazamiento sería delta X igual a la posición final. Él se desplazó para arriba. Si hablamos arriba o hacia abajo, es en el eje de las Y. Entonces, la posición final en el eje de las Y fue el 7, menos, me dice la fórmula, la posición inicial. La posición inicial en el eje de las Y fue el 3. Entonces, el desplazamiento, o delta X, como también se representa, sería igual a 7 menos 3, 4 unidades. Entonces, la trayectoria no es más que sumar el camino que él siguió. Entonces, sumando la trayectoria o el camino que él siguió, él estaba primero ubicado aquí, entonces yo voy a sumar todos los pasos que él dio. Él dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, su trayectoria no fue más que 8 unidades. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Trabajamos básicamente en cómo calcular el desplazamiento y la trayectoria cuando estemos trabajando en un plano cartesiano, un plano como este. Entonces, espero que este video le haya sido de utilidad para que puedan comprender cómo más o menos funciona el desplazamiento y la trayectoria, para que entiendan su diferencia y el comportamiento de cada uno. Sin más que agregar, eso fue todo.